Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Manchester United, el resurgir. Para comenzar hoy tendremos varias cositas. Eh, por empezar tenemos el sorteo de la Carabao Cup, la tercera ronda. Tenemos el sorteo de la fase de grupos de la Champions. Tenemos el cierre de mercado de fichajes. Y jugaremos dentro de 2 días, hoy estamos a jueves 31, dentro de 2 días jugaremos de visitante la cuarta fecha de la Premier visitando al Tottenham. Antes que nada vamos a repasar que hemos jugado un partido, la tercera ronda contra el Luton de local, y hemos ganado 4-0, igual que contra el Burnley. La verdad que fue un partido muy sólido del equipo, hemos jugado muy bien, hemos tenido más posesión, más pases, más disparos. Hemos sido ampliamente superiores como vemos aquí. Hizo 2 goles Rashford, que es muy bueno. Abrió la cuenta Bruno Fernández de penal. Y el primer gol de Marcao, que también ha jugado muy bien los dos partidos que jugó desde que llegó. Así que bueno, ahora es una prueba de fuego. Es importante contra el Tottenham. Uno de los candidatos, no sé si está para ganar la Premier, pero sí para clasificar a Champions claramente. Eso por un lado. Respecto a los fichajes, no está viendo novedades. Me pasa lo siguiente. He tratado de vender a algunos jugadores que no son titulares, que son suplentes, creo que los puedo hacer buen dinero. Como es el caso de Maguire. Hice una oferta al Cagliari de una sesión a fin de temporada con una opción de compra obligatoria que rondaba los 25 millones de euros. Yo, yo acepté esa oferta, la negocié y la acepté, pero Maguire rechazó el contrato. Me pasó lo mismo con Eriksen, que el Ajax me hizo una oferta de 22 millones y medio, la acepté y me rechazó el contrato. Me parecía bueno, pues si bien Eriksen es un jugador de calidad, pero llegó al United libre y por 22 millones y medio eh, lo vendía tranquilamente, un jugador de 31 años. Y por Van de Beek está siendo seguido, pero todavía no hay ninguna oferta, lo mismo que Wan-Bissaka. Por Martial hubo una oferta del Tottenham de 20 millones y rechazó el contrato también, así que no está habiendo mucho más movimiento. Y bueno, este juvenil, Senmater, que hay una oferta, acepté una oferta del Leicester porque no me quiero renovar el contrato y le queda un año de contrato y no quiere renovar, se quiere ir. Así que bueno, le acepté una oferta de 325.000, pero me quedo con el 50% de una futura venta. Así que por ese lado, eso es las novedades que hay en el mercado de fichaje que cierra hoy a la noche. Veremos qué pasa. Tengo algunos jugadores en mente, pero bueno, si no se va nadie no los voy a traer. El primero que tengo en mente no es un jugador que me es extremadamente necesario, pero creo que puede ser una oportunidad, que es Lemar. Lemar está seguido por el Barcelona, está disponible por 7 millones y yo creo que lo puedo traer. Tiene buenos números. Si por 7 millones lo vendo, a ver, mentalmente, bueno, tiene desmarque, tiene determinación, físicamente está bien, es livianito, es rápido y técnicamente bastante bueno. ¿Qué pasa? Mi idea es, por 7 millones lo traigo para jugar aquí. Si bien me puede cubrir toda la franja izquierda, me puede jugar de media punta derecha o de media punta centro, pero no jugamos nosotros con media punta. Pero claro, yo quiero traer a Lemar y vender a Eriksen y Van de Beek. Entonces, al traer a Lemar, no tapo a jugadores que le quiero dar rodaje como Hannibal, Gore, eh, y Kobe Maino,
que son los principales juveniles que tengo ganas de darle rodaje esta temporada. Pero bueno, ya veremos. Por empezar, vamos ya al principio y vamos a ver el sorteo de la Carabao. Bueno, aquí está el sorteo. No ha tocado con el Cardiff. Y ahora sí viene el sorteo de la Champions. Vamos a ver el sorteo. Bueno, se ha sorteado la Champions. Nosotros estamos en el grupo A, junto con el Sevilla, en el Milan y el Antwerp. Grupo difícil. A ver, podría haber sido peor, sí, pero el Sevilla es un rival duro y bueno, y tener al Milan en el mismo grupo no hace ninguna gracia. Pero bueno, me tengo fe. Ya sabemos contra quién jugamos en la Carabao, que es con el Cardiff. Con el Cardiff. Y ya sabemos contra quién jugamos en la Champions. Lo que nos quedaba para terminar antes de jugar el partido contra el Tottenham era el cierre del mercado de fichaje. Que bueno, acaba de cerrar. Hay algunas novedades, pero también me he encontrado con algunas cosas que tenemos que solucionar. Por ejemplo, paso a mostrarles los gastos en sueldo. Miren, vamos a empezar por el principio, la economía. Nosotros más o menos estamos perdiendo esto 44 millones de euros por mes. Y como ven, el balance global va bajando considerablemente. Hemos achicado algo de sueldo, pero todavía sigue siendo muy alto. Por dos cosas. La primera es que el club tiene varios préstamos y bueno, eso hay que pagarlo. La previsión es muy mala porque para final de esta temporada se prevé estar en menos 105 millones y llegar para la temporada 25-26 a menos 434 millones. Entonces, esto es un tema que tenemos que solucionar porque para tener un equipo de calidad y de jerarquía, económicamente tenemos que estar bien. No quiere decir que estamos en quiebra ni mucho menos, pero bueno, si es un tema que no solucionamos ahora, para el futuro vamos a tener problemas. Y yo creo que en principio es esto. Gastos de sueldo de jugadores. Como ven en pantalla, el Manchester United está segundo en los clubes que más gasta en sueldo de jugadores. 280, el que más gasta es el City. 288, 8 millones más que nosotros, pero tiene un equipo de élite. Y en el nuestro no es el caso. Tenemos algunos buenos jugadores, pero no es el caso. Pero aquí lo más sorprendente es esto. Si bien el Chelsea ahora está mal, pero nosotros gastamos casi 30 millones más que ellos en sueldo. Y si nos vamos al Liverpool o al Arsenal, hay una diferencia de 50 millones. Y yo creo que hoy en día nuestro plantel no está ni a la altura ni la del Liverpool ni la del Arsenal. Y si podemos decir, bueno, yo creo que hoy en día estamos aquí al nivel del Tottenham, si se quiere decir. Y hay casi unos 70 millones de diferencia en lo que nosotros gastamos en sueldo con respecto al Tottenham. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta y bueno, que acelera la reconstrucción. Porque necesitamos vender esos jugadores que que tienen sueldos muy altos. Por ejemplo, Eriksen 10 millones, Maguire 12 millones. Manso Mo, bueno, 12 millones llegó ahora, pero por ejemplo Martial 15 millones. Entonces, eso es algo que también vamos a resolver. Por ende, y ahora vamos a repasar lo que hemos traído y lo que hemos vendido. Hemos traído a Marcao por 15 millones, reemplazando a Lindelof, que vendimos por 30. O sea, me ha rendido bien Marcao estos 2-3 partidos que hemos jugado. Y por la mitad de precio y por un sueldo normal, más bajo que el de Lindelof. Y aparte es un jugador más joven. Hemos vendido a Tom Hinton por 500.000 al Strasbourg.
Y a última hora hemos conseguido una sesión al Crystal Palace de Wan-Bissaka, pero con una prima futura obligatoria de casi 25 millones, 24,5 millones. Además, el Crystal Palace paga el contrato y paga poquito, pero algo por jugar. Entonces, no sirve. Y sobre todo por esto, porque van a pagar a final de temporada 24 millones. Creo que igual en dos pagos van ya pagando parte de esos 24 millones en esta temporada. Y hemos traído para reemplazar a Wan-Bissaka a un lateral italiano joven, pero con muy buen potencial. Se llama Filippo Terracciano. Como ven, tiene 20 años, 1,81 m, 68 kilos. Tiene ahora mismo tiene una calidad decente, pero tiene potencial bueno. Juega en muchas posiciones, principalmente por el lado derecho. Va a ser carrilero en ataque y va a ser el suplente de Diogo Dalot. ¿Por qué lo traje? Porque aparte del potencial, lo mismo. Me va a salir la mitad de lo que vale Wan-Bissaka y lo puedo tener de suplente y dándole el partido y entrenando en las instalaciones que tiene el Manchester, que son magníficas. Yo creo que estos atributos se van a mejorar considerablemente, o eso espero. Así que bueno, estas son las novedades. También fui a buscar a Lemar. Puse los 7 millones, me lo aceptó el Atlético de Madrid y cuando nos sentamos a negociar el contrato, él y el representante me pedían una locura. Yo no le iba a pagar mucho más de lo que ganaba en el Atlético de Madrid, un jugador que no lo necesitaba. Y aparte, viendo este problema que tengo con el problema económico y con el gasto en sueldo, yo no iba a aceptar. Entonces no llegamos a un acuerdo. Bueno, como vemos acá, el Arsenal le ganó 3-2 al Liverpool sobre la hora con un doblete de Bukayo Saka, el último gol a los 92 y un gol de Gabriel Jesús. Bueno, vamos a ver. El equipo, si está todo bien, no va a haber muchos cambios. Tengo que hacer el cambio de Casemiro porque está lesionado, que tiene para 11 días. Así que Casemiro fuera. Y a ver qué tengo que poner acá. McNominay va a entrar. Anthony está para 75 minutos. Y Holdo para... A ver. El reloj no puede jugar tampoco ante su club. Bueno, vamos a poner McNominay. Va a entrar ahí, aunque va a ser el título, va a ser en Rabat. Y voy a poner... Tarriachano va a entrar, porque tiene que jugar ahí. Y me queda poner uno más, que va a ser Anthony. Rabat lo vamos a poner ahí. Martial. Va a entrar Holt por Martial. Bueno, este va a ser el equipo. Vamos a salir con Onana, con Dalot, con Varane, con Lisandro Martínez, que vuelve al equipo titular después de su lesión, aunque Marcao lo estaba haciendo bien en los dos partidos que jugó. Luke Shaw, Rabat, Mason Mount, Bruno Fernández, Pelistri, que le está rindiendo muy bien, Sancho y Rashford. Y ya después en el banco sí han vuelto al banco Holdu, Anthony, que vuelven de elección y por ahí algunos minutos pueden jugar. Vamos a enviar el equipo. A ver. Vamos a darle. Le vamos a dar la 30. Felipe Tarriachiano. Señaló con el dedo. Señaló con el dedo. Quiero que juegue como lo hicieron la última vez. Parecían inspirados. El Tottenham va con Vicario, Pedro Porro, Lindelof, Cuti Romero y Ben Davis. Mediocentro, Holberg, Eustaquio y Lo Celso. La mitad de la cancha. Madison por derecha, Iván Perisic por izquierda y Hugh Minson
como único delantero. Nosotros mientras vamos con Onana, Dalot, Varar, Lisandro Martínez y Luke Shaw. Amrabat, Manso Mou, Bruno Fernández, Facundo Pelistri, Jason Sancho y Marcus Rashford. Tenemos la misma configuración táctica, el mismo esquema. Así que veremos cómo nos va. Va a arrancar el partido, mueve Rashford. Arrancamos nosotros con la pelota. Tiene Varane, toca con Manso Mou. Manso Mou abre con Pelistri por la derecha. Apoyate, corta Perisic, cierra. Y es saque de banda para nosotros. A ver. Vamos Pelistri, Pelistri ya entra. Ahora. Bueno, parece que arrancamos con ganas. Corner para el Manchester United. Saca Luke Shaw. Varane. Bruno, Arco. No, Arco. No le pega al Arco. Sancho. Empiezan a toquetear en el área. Toca atrás para Lisandro ya. Se fumó la jugada. Era Arco de Bruno Fernández ahí. Parece que empezamos bien. Tenemos, bueno, la posesión la están teniendo ellos, pero... A ver, se viene bien Dalot cortando. Sale con Varane. Amrabat. Abre con Dalot. Dalot con Pelistri. Se viene Pelistri por la derecha. ¿Qué va a hacer Pelistri? Desborda, tira el centro, se apoya con Dalot. Se apoya con Dalot. Bien. Vamos Dalot. Manso Mou. Toca atrás con Amrabat. Amrabat con Bruno. Bruno abre con Shaw. Alguien que patee, por Dios. Vamos, córner para nosotros. Parece que arrancamos bien. Otra vez, Luke Shaw con el córner. No hay nadie. Va Lisandro, el Cuti, Bruno. Fuera. Saca Luke Shaw el lateral con Sancho. ¿Qué va a hacer Sancho? Toca con Amrabat. Amrabat con Dalot. Dalot al arco. Bien, bien, bueno. Fue buena. Vamos a poner a animar. Vamos a darle a animar. Bien, Pelistri. Pelistri está rindiendo muy bien por ahora en todos los partidos que ha jugado. Qué buena pelota para Dalot. Dalot, al medio, al medio, al medio, al medio. Dalot, Dalot, al medio, era. Traba Rashford solo. Vamos a Amrabat. Bien, dale. Bien Amrabat. Toca ahí con Dalot. Dalot con Bruno. Bruno, abrila con Lucho que está solo. Va con Lisandro. Nada. Otra vez nosotros. Estamos jugando muy bien. Vamos, Dalot. Va por la derecha de los centro, centro, Sancho. Vicario. Bueno, me gusta cómo estamos jugando. Todavía el Tottenham en 20 minutos no ha pateado al arco, no ha tenido disparo. La posesión sí tiene más el Tottenham, pero bueno, nosotros estamos bien. Otra vez vamos nosotros. Se viene Pelistri por la derecha, va a desbordar, la pierde con Perisic. Vamos a ir la presión. Tibiamente, dejamos salir. Dale, Luke Shaw, podías anticipar. O se viene el Tottenham con Perisic. A ver qué va a hacer. Cerralo, dalo. Cerralo, dalo. Bien. Bien. Otra vez Pelistri. Apoyate, apoyate. Ahí está. Toca el Manchester United. Tranquilo. Sin apurarnos. Bruno. Otra vez con Bruno Fernández. A ver. Manso Mou se viene. Puede ser buena. Pelota cortada para Pelistri. Rashford está besado. Creo que está adelantado. Yo creo que está adelantado. Un pasito, sí, estaba adelantado un pasito. Por eso decía yo que la pelota sea para Pelistri acá. Un pasito no. 2 metros adelantado. Vamos. Vamos jugando bien. Covers. Ya tiene amarilla. Otra vez corner para nosotros. Luke Shaw. Vamos. Bruno Fernández. A ver qué va a hacer Bruno. Toca con Sancho. La pierde. Vuelve para Lisandro Martínez. Toca con Amrabat. Amrabat con Manso Mou. Abre para Dalot. A ver, Dalot. Bien, Dalot. Arco.
No, le pateó ya muy cerca, era antes. Un segundo antes tenía que haber pateado. Oh, a ver, Manso Mou, Pelistri, penal. Lo que genera Pelistri es peligrosísimo. Pues yo creo que Anthony va a tener que seguir esperando un poco. ¿Quién va? ¿Bruno? ¿Bruno le va a pegar? Sí. Vamos, Bruno, Bruno, Bruno. Gol. Gol del Manchester 1-0 de visitante contra el Tottenham. Y la verdad que estamos hasta ahora haciendo un partido perfecto. No le hemos dejado patear un tiro al arco al Tottenham. Y nosotros estamos teniendo el control del partido. Hemos tenido varias jugadas. Y seguimos atacando, que eso es lo que quiero. Otra vez Luke Shaw, Radford. Corta Varane, es eso. Eso, estamos jugando bien adelantados. A ver qué va a hacer Onana, toca con Anrabá, se apoya con Varane. Varane abre con Lisandro, no, abre con Dalot. Dalot con Pelistri, muy bien Pelistri de primera para Manso Mou. Se va Manso Mou, se va Manso Mou. Qué buena. Gol de Luke, Y pusimos 3 6 8 jugadores en ataque. Qué bien está jugando el Manchester United. Qué bien está jugando el Manchester United. Mirá, mirá con todo lo que llegamos. Con muchísima gente para que termine arrebatando Luke Shaw. Este equipo, por ahora, parece que va a tener buena pinta. Bueno, obviamente lo que vemos acá hubo un solo equipo en la cancha que fuimos nosotros. Ahora lo que le voy a pedir, eh, a ver, esto. Vamos a señalar con el dedo. Y eso, que sigan concentrados, todo lo toman bien. Eh, Segundo tiempo, se viene el Tottenham, Pedro Porro con Madison. Bien, llegando Sancho para cubrir. Ahí nosotros ahora esperando. Bien, bien, bien la presión. No lo dejamos jugar, no lo dejamos pensar. Bien Sancho. Partidazo hasta ahora del Manchester United. Y el equipo que viene mejorando partido tras partido hasta ahora. Corner para Bruno Fernández. Rechaza, la agarra yo, Pelistri. La verdad que Pelistri es el jugador que más me sorprendió. Hasta ahora para bien es peligrosísimo en todos los partidos. Jugando muy bien. Inclusive cuando perdimos la primera fecha contra el Newcastle. Se viene Horber. Pedro Porro. ¿Qué va a hacer Pedro Porro? A ver si llega. ¿Quién es? Bruno que no le puede cerrar. Bueno. Primera llegada del Tottenham. Partido no pasa nada. Vamos a elogiar porque están jugando bien. Y yo creo que vamos a sacar a Rackford en un momento. Pelistri por ahí también sale para que sume minutos Anthony. Bruno. Bien, Dalot. Y estamos siendo peligrosos en la pelota parada. Estamos bien. Luke Shaw se va ahí. ¿Quién va a entrar? Por ahí entra marcado por Luke Shaw y lo paso a Lisandro. Voy a empezar a meter algunos cambios. Ahora, aunque físicamente están bien. Y por ahí debuta el italiano. A ver, sale Lindelof con la pelota. Sar, Cuti Romero. Abre con Davis.
Se viene el Tottenham. Toca en mitad de cancha. Se viene el Chelsea. Bien, Dalot. Manso, Mou. Bien. La pierde Pelistri. Pero sigue presionando. Y eso me gusta. A ver, pelota. Vamos, Nano. Bueno, ahora sí. Vamos a meter. Vamos a meter unos cambios para refrescar el equipo. El que más cansado está es Dalot. Pero todavía no lo voy a meter. Voy a meter a Marcao por. A Marcao lo voy a meter por Luke Shaw. Y va a pasar Lisandro al lateral. Anthony lo voy a meter por Pelistri. Y va a jugar de. Bueno, va a seguir de extremo así. Y a Rashford lo saco. Y voy a meter la Holdu. Holdu, ¿de qué va a jugar? Bueno, voy a seguir poniendo de delantero avanzado. Cerrar, confío. Marque la diferencia. Ahora sí. 3 cambios para renovar aires, para renovar el equipo y para darle fútbol a Holdu y Anthony que vienen de una lesión. Corner para el Tottenham. A ver, nosotros en defensa. Va a tirar Huminson el corner. Sar va a buscarla. Bien Onana. Bien cortando Onana, dándole seguridad al equipo. Ahora a los 80 minutos voy a meter al italiano. Voy a hacer un cambio más. Va a debutar Terraciano en el Manchester United. Lo vamos a poner en lugar de Diogo Dalot, que está cansado. Y va a seguir como carrilero en ataque. Veremos después. Cerrar los puños. Confío. Parecía contento. Ahí está. Bueno. Hasta ahora, sacando el partido con el Newcastle, no nos ha hecho, que fue el único que nos hizo un gol. Después los otros 3 partidos, incluido este, nos hemos mostrado muy sólidos en defensa. Y en ataque, bueno, en todos los partidos hemos llegado, hemos disparado bastante. Eh, Así que bueno, conforme. Tanto contra el Newcastle, contra el Barley, contra el Luton, hemos tenido mucho la posición. Ahora con un rival como el Tottenham es todo más repartido. Bien, Holdu la pierde. No. Sigue el Tottenham con la pelota, pero tocando en su campo. A nosotros eso no nos molesta. Va saliendo Lindelof. Pues muy bien, partido sólido del United. Fuimos superior en todo el partido. La figura fue Manso Mo, pero la verdad muy conforme con lo que mostró el equipo. Vamos a levantar, ha sido una buena victoria para nosotros. Bueno, ahora sí, ya estamos listos después de ganarle al Tottenham para nuestro debut en la Champions. Nuestro primer partido va a ser contra el Antwerp de Bélgica y también jugarán el Sevilla de local recibiendo al Milan. Bueno, que un partido más que interesante. Pero antes de eso vamos a repasar porque hemos jugado un partido más por Premier contra el Bournemouth, del cual hemos ganado 5-2, jugando bien y hemos ganado con 2 goles de Rashford, 2 de Sancho y 1 de Pelistri. La verdad que hemos atacado bastante. Vamos a repasar. 24 disparos contra 10, 12 a puerta contra 3, 72% de posesión. Y bueno, un buen rango de pases, siempre fuimos superiores. Así que nada, muy contento por cómo va el equipo. Lo único malo que se lesionó Lucho y está lesionado y tiene para 3 semanas. Después de eso, todo bien. También ha habido una novedad.
He por suerte vendido a Martial. Se va a ir el 2 de enero por 23 millones a la Fiorentina. Así que bueno, eso es lo que hay. Y ahora sí vamos derecho al partido. Y a ver, tenemos que ganar nuestro debut. Aparte, nos vamos a enfrentar supuestamente al rival más débil del grupo. Así que no podemos perder puntos por más que juguemos de visitante. Bueno, este va a ser el equipo. Es el mismo que le ganó al Tottenham, que le ganó al Bonderborg, con la única diferencia que es la lesión de Luke Shaw. En su lugar va a entrar Reguilón. Después no tocamos nada. Holdu, que a priori va a ser el titular, va a esperar en el banco. Casemiro vuelve de una lesión, así que también va a ir al banco. Y Anthony, que iba a ser el extremo titular, también va a esperar por el nivel de Pelistri, que realmente está jugando muy bien. Así que vamos con el equipo. Bueno, vamos a decirle que por algo somos favoritos y que jueguen como tal. Debut en Champions para el Manchester United. A ver qué es lo que puede hacer. La verdad que venimos jugando muy bien y confío que siga así. Estamos a un muy buen nivel. Y arranca el partido. Koulibaly toca con Elkerman. Vermeer. Kerr. Baker por la derecha. Centro. Onana. Son medio difíciles los nombres de los belgas. Pero bueno, haré lo que pueda. 3 minutos, 4 minutos. Y nada, vamos a ver nosotros. Tenemos un 70, casi un 80% de posesión. Tiro libre para nosotros. Pelistri. ¡Oh! Gol del Manchester United. Facundo Pelistri. El jugador que más me ha sorprendido. Y la verdad que por esto, Anthony, que a priori va a ser el titular, tiene que seguir esperando. Realmente yo lo pensaba Pelistri para que agarre rodaje porque es muy joven, para que se desarrolle porque si bien tiene buenos números, los mejores números son físicos más que técnicos, pero la verdad que tiene un nivel y hasta ahora en todos los partidos que ha jugado todos, siempre ha rendido muy bien. Bueno, 25 minutos, ganamos 1-0, no pasa mucho el partido. Otra vez tiro libre para nosotros, pero muy lejos. Le va a pegar Lisandro Martínez. Sancho Butas. Por mí el partido que siga así todo. Lo importante es empezar ganando. Corta Varane, Pelistri, Bruno Fernández, Rabat, toca con Lisandro Martínez, otra vez con Bruno, otra vez con Lisandro, otra vez con Bruno, la abre con Monsumou, bien para Rafford, Butex, corner para Lunay, que ya nos hemos hecho dueño del partido. A ver si podemos hacer un segundo gol para estar más tranquilo. Bien, Bruno toca con Lisandro, otra vez con Bruno, Reguilón, toca el Unai. Bueno, pues no ha pasado mucho en este primer tiempo, vamos ganando, que es lo importante. Y por ahora un partido controlado, ellos no han creado peligro. Y nosotros, teniendo la posesión, hemos creado alguna que otra jugada, pero tampoco hemos hecho mucho. Vamos a poner que no nos conformemos. Y a seguir. Ahora arrancamos nosotros el segundo tiempo.
La tiene Varane. Varane toca con Bruno. Toca el Unai en mitad de cancha. Ellos creo que no han hecho cambio todavía. Nosotros tampoco. Ellos juegan con una 4-2-3-1. Se viene Pelistri por la derecha. La pierde con Wilga. Koulibaly. Toca con Windal. Chernur. Cherdur. Kerr. Onana afuera. Bueno, 58. Vamos a animar. Bueno, está un poco enojado. Corner para el Royal. Encleton saca. No sé quién fue que sacó. A ver, Bruno, ganala. Ganala, Bruno. Onana. Bueno, le estamos empezando a pasar mal. Koulibaly. A ver, que no nos relajemos. Están todos enojados. Pues se van a venir los cambios. Si están enojados, se van a venir los cambios. Jensen, Kerr. Pues no estamos jugando bien en este tramo del segundo tiempo. Enkelenkan. Galet. Ande Beirle. Berman. Galet. Kerr. Joder. Uff. De la que nos salvamos. Dios mío. Qué mal estamos jugando ahora. Se va Idaló. Que está cansado. Y ahí quién más voy a sacar. Vamos a poner al italiano acá. Anraba. Bueno, por ahora vamos a hacer esto. Le voy a poner cerrar los puños y confío que marque la diferencia. Está contento. Y le voy a pedir más. Le voy a pedir más porque están jugando más. Anraba. Toca con Manso. Ragford. Cerca, cerca. 73 minutos. Vamos a pedirle más. Tiro libre para Unai. Bruno. Pues se va Anraba y se va Bruno Fernández. Va a entrar Casemiro. Hace bastante que no juega. Y voy a meter a Van de Beek. Le vamos a dar oportunidad a Van de Beek. Alguno más, Manso. Y a ver, ¿quién meta ahora por Manso? Si a McNominay. Le voy a dar juego a Hannibal. Hannibal, le voy a dar juego que le voy a dar unos minutos. Y vamos a refrescar la mitad de la cancha. Hemos quitado a todos los mediocampistas. Así que el próximo cambio, no sé, por ahí lo dejo así porque seguramente en 2 días hay un partido de Premier. Así que ahí tendré que hacer una rotación. La primera rotación de la temporada. Van de Beek, fue buena, fue buena. A ver, no vamos a pedirle nada por ahora. Reguilón con el córner, nada. Sancho, de nuevo con Reguilón. ¿Está habilitado? Sí, bien Reguilón, bien Reguilón. Bueno, qué bien Reguilón. Qué bien Reguilón. Parecía que se nublaba, pero jugada. Bueno, este es el gol definitivo. 2-0 y 3 puntos para casa. Debut en Champions con los 3 puntos. Esto nos sirve para ir mejorando, para seguir agarrando confianza y seguir ensamblando el equipo.
La verdad que no fue bueno, creo yo, o no fue suficiente el mercado de fichaje y tenía algunas dudas de cómo íbamos a rendir. Pero bueno, por lo menos para esta primera parte del año parece que va bien la cosa. Qué buena, Rackford 3-0. 3-0 terminamos goleando un partido que fue complicado, no fue tan fácil como marca el resultado. Además, creo que los primeros, hasta los 70 minutos, todo el segundo tiempo lo hemos jugado mal. Pero bueno, la diferencia de calidad de jugadores de un equipo a otro marca la diferencia. Así que muy bien. Esto ya está terminado. A tenerla. Creo que también los cambios en la mitad de cancha para refrescar sirvió. Y otro gol de Rackford. 4-0 el Unai. Lo que parecía un partido mucho más cerrado. El primer tiempo, salvo el gol de Pelistri, no había pasado nada. El segundo tiempo, vamos mal. Y en una ráfaga, en los últimos 10 minutos, metimos 3 goles. Pues bueno, bienvenido sea. Y otra de las cosas, como les dije con Anthony, que tiene que sentarse a esperar por Pelistri, lo mismo le pasa a Holdu con Rackford. Así que nada, 4-0, buena victoria del Unai. Vamos a levantar los brazos y decir que estoy contento por la victoria que han jugado. Más que nada estoy contento por la victoria, no por cómo han jugado, pero bueno. Bueno, por aquí los vamos a ir dejando el capítulo de hoy, que hemos tenido de todo. Hemos tenido sorteo de Carabao, sorteo de Champions de fase de grupo, final del cierre de fichaje y hemos jugado 2 partidos. El Tottenham de visitante, un partido muy difícil donde el equipo se mostró sólido, contundente, y nuestra victoria 4-0 en el debut de Champions de visitante contra el Royal Antwerp. Así que bueno, por ahora las cosas van muy bien. Vamos a recibir 2 millones por la victoria, que también nos viene muy bien para la economía. Y bueno, para el próximo capítulo seguramente hagamos el partido del Cardiff y el debut en casa contra el Sevilla en la Champions. Así que nada, espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, denle like y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo.